Bueno, estamos aquí en vivo en Facebook y vamos a estudiar el libro de Juan capítulo 3 y vamos a empezar en el versículo 1, pero antes de empezar a estudiar este libro, ¿no? Yo quisiera decirle a usted una cosa, ¿no? Ustedes saben bien de que los judíos eran los primeros, los elegidos por Dios para su pacto. Pero ¿qué sucede? De que los judíos, ellos no le hicieron mucho caso a Dios y hicieron lo que le daba la gana. ¿Y qué sucedió? De que vino Jesús y por mediación de Jesús es que todas las personas pueden tener una relación con Dios. Antiguamente los judíos, ellos tenían relación con Dios por el pacto que ellos tenían, que era ser circuncidado a los 8 días de haber nacido. Pero ya este es un nuevo pacto, cuando ya Jesús vino, esto es un nuevo pacto y todo el mundo tiene que venir a Dios por mediación de Jesús. No determina si tú eres judío o si eres de donde sea, pero tiene que ser por mediación de Jesús. Y aquí vamos a ver esta lección que le traigo en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Fíjate lo que le está diciendo Nicodemio, ¿ok? Nicodemio, entre los fariseos, él era un hombre muy importante, era bien reconocido por todas las personas, todos los hombres lo reconocían a él y su nombre era Nicodemio. Entonces él viene y le dice: Rabí, a Jesús le dice Rabí, que Rabí quiere decir maestro, ¿no? Le dice: Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Por qué? Por todas las señales que ha hecho. Y todas las señales que había hecho Jesús era para que las personas supieran de que venía de cerca de Dios. Entonces Nicodemio está consciente de que Jesús vino de parte de Dios. Y una de las cosas más bonitas, ¿no?, que podemos ver aquí también, que se llama, vino de noche a hablar con Jesús. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, de noche. ¿Por qué vino de noche? No sé por qué vino de noche, pero parece que no quería que nadie lo viera hablando con Jesús. Pero vino de noche, ¿ok? Versículo 3. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Fíjate, fíjate lo que, porque ya Jesús, ustedes saben bien de que Jesús conoce los pensamientos de la gente. Y él era bien conocido por la religión de los judíos. Nicodemo era bien conocido por la religión de los judíos. Pero fíjate ahora lo que le dice aquí, la respuesta que le da a Jesús. Porque Jesús sabe los pensamientos de todos nosotros, el pensamiento de todo el mundo. Él lo sabe, tú le dices. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces, fíjate lo que está pensando, Nicodemo está pensando en las cosas carnales, en las cosas de la carne. Dice: ¿cómo una persona ya vieja ya, cómo va a poder entrar en el vientre de su mamá? ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pensando él. Él es maestro, él es una persona que todo el mundo lo conoce y tiene buena reputación. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? De que le hace esa pregunta a Jesús.
¿Cómo es que un hombre ya siendo nacido, ya hombre, ya viejo, va a entrar otra vez en el vientre de la mamá para volver a nacer? ¿Cómo es eso? Y es verdad, es difícil para hacer eso, pero vamos a ver qué tipo de nacimiento Jesús le está hablando, ¿ok? En el 7, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Ok, fíjate ahora lo que Jesús le está diciendo, ¿no? Jesús le responde, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Fíjate lo que le está diciendo Jesús, que todas las personas para poder entrar en el reino de Dios tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer de agua y del espíritu para uno poder entrar al reino de Dios. Y dice que lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir? Ya que está ya diciendo ya que el que nace de las cosas de la carne es de la carne, pero tiene que ser un nacimiento espiritual. ¿Y cómo es un nacimiento espiritual? Ahorita más adelante se lo voy a explicar. Pero fíjate cómo dice, y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir? Que el que nace de la carne, carne es. Y si tú naces del espíritu, espíritu es. Y dice, no te maravilles que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Entonces le está diciendo que no se maraville de que le dijo, de que ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Le está diciendo los judíos. Tienen que nacer de nuevo. ¿Pero por qué le está diciendo eso? Porque los judíos tenían un pacto con Dios, tenía un pacto con ellos. El pacto de ellos, que para ellos pertenecer a Dios, tenían que se tenían que circuncidar a los 8 días de nacimiento. Y entonces ese era el pacto que tenían ellos con Dios. Pero ahora va a ser diferente, porque fíjate como dice aquí, que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de agua y de espíritu. Entonces los judíos, ellos tenían el pacto de la circuncisión. ¿Me entiendes? Aquí en el 8, fíjate como le dice Jesús. El viento sopla de donde quiere y lo puede oír, pero no sabe de dónde viene, ni va a dónde va, ni a dónde va. Así es que todo aquel que nace del espíritu, dice que entonces que el viento sopla y que nadie sabe dónde va, pero todo el que nace del espíritu, así es todo aquel que nace del espíritu. 9. Nicodemo le respondió, le preguntó. Vamos a ver lo que le preguntó Nicodemo ahora. ¿Y cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Entonces Jesús le respondió, ¿y tú eres maestro de Israel y no lo sabes? ¡Ay Dios, mira qué cosa más grande! Mira, Nicodemo era maestro. Ah, por eso estaba haciendo todas esas preguntas, ¿no? Porque era maestro. Era maestro y vino de noche a hablar con Jesús. Ah, porque era maestro, entonces él le estaba haciendo esas preguntas. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús le respondió en el 10. Y tú eres maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Fíjate lo que le está diciendo a él que es maestro, le está diciendo, fíjate lo que le dice aquí Jesús. Le dice, de cierto, te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestros testimonios. ¿Qué quiere decir? Que el testimonio que está dando Jesús, el testimonio que está dando los apóstoles de Jesús,
Ese es el testimonio que es el de Dios. ¿Tú me entiendes? Que ese es el nuevo testimonio. Pero ¿qué cosa lo sucedía? Que los maestros, eso de la ley, esos maestros no lo aceptaron. ¿Ok? Entonces ellos no aceptaron el testimonio, ni aceptaron el testimonio de quién? De Jesús y sus discípulos. 12. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Entonces le está diciendo, ven acá, si yo le he hablado a ustedes de cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Y le está hablando ¿a quién? A un maestro. Jesús le está hablando a un maestro que se llama Nicodemio. 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate lo que Jesús le está diciendo. Mira aquí lo que le está diciendo. Vamos a ver lo que aquí le está diciendo. Mira, le está diciendo, nadie sube al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús. ¿Tú me entiendes? Jesús. Entonces está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Qué quiere decir? Porque él descendió del cielo. Entonces dice de que nadie puede subir al cielo a no ser de que haya descendido del cielo. Y todas las cosas que Jesús le estaba hablando eran cosas celestiales. ¿Tú me entiendes? Entonces muchas veces le decía cosas terrenales, pero la mayoría de las cosas eran cosas celestiales porque el Padre, que es Dios, lo había mandado a hacer su voluntad. Fíjate cómo dice aquí en el 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si ustedes se recuerdan bien cómo fue que Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿por qué Moisés levantaba la serpiente en el desierto? Eso fue porque hubieron personas que estuvieron pecando y cometieron un pecado. Entonces la serpiente cogían y lo estaban exterminando casi todo. Y entonces ellos hicieron un pacto con Dios. Entonces Dios le dijo, mire, Moisés, levante la serpiente y cada vez que usted levante la serpiente, que la gente lo mire, que se van a curar, no se van a morir. ¿Me entiende? Entonces fíjate como dice aquí en el 15, que es lo más importante, una de las cosas más importantes de este capítulo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todo el que crea en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida eterna. Entonces, si usted cree en Jesús, usted va a tener vida eterna. Entonces, una cosa más bonita que yo le quiero decir, ¿no? Es que acerca que todo el mundo quiere tener vida eterna, todo el mundo, nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse. La vida eterna solamente nosotros la podemos tener por mediación de Jesucristo, a través de Jesucristo, por mediación de Dios. ¿Tú me entiendes? Entonces, si no es por Jesucristo, nosotros no podemos tener vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es uno de los versículos mucho más importantes, muchos de los versículos que la mayoría de las personas se lo conocen hasta, lo pueden recitar, porque lo conocen. Pero fíjate lo que está diciendo aquí. Mira lo que está diciendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está repitiendo lo mismo
que había dicho anteriormente, ¿tú me entiendes? Que había dicho aquí en el 15, el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, fíjate que como dice aquí en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que si usted cree en Jesucristo, usted no se va a perder, usted va a tener vida eterna. Y todos nosotros queremos tener vida eterna. Todos nosotros queremos vivir para siempre. Entonces la única forma que nosotros podemos tener vida eterna es por Jesús. ¿Ok? 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Dios es tan bueno y tan misericordioso que es lo que envió a su Hijo Jesús, no para que condenar a nadie. Jesús no vino para condenar a nadie. Jesús, ¿para qué vino? Para que todo el mundo sea salvo por mediación de él. Por eso fue de que Jesús vino. 18. El que en él cree, fíjate, aquí está diciendo otra vez de la creencia, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo el que el que en él cree no es condenado, pero si usted no cree en Jesús, usted va a ser condenado. ¿Por qué usted no va a ser condenado si no cree en Jesús? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre en ese tiempo lo que quería decir que el nombre era todo el peso, todas las cosas de todas las personas. El que tenía el nombre, ahí no te decían de que tus cualidades ni nada. No, es que el nombre es el que da no me acuerdo cómo se dice la palabra. El nombre es el que da punto bueno en ese tiempo. El nombre. ¿Me entiendes? 19. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjate, está diciendo que esta es la condenación. ¿La cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, que la gente amaron más la tiniebla que la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesús. ¿Y quién es las tinieblas? Las personas que están en el mundo. ¿Y quién es el que dirige a las tinieblas? Es el diablo, es Satanás. Entonces muchas personas han amado más a quién, a las tinieblas y a Satanás que al mismo Dios. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces está diciendo de que el que hace las cosas malas no se quiere acercar a la luz. ¿Por qué? Porque la luz lo va a reprender acerca de las cosas malas que está haciendo. Entonces por eso muchas personas quieren estar en la oscuridad. Muchas personas quieren estar en la oscuridad y quieren estar en el mundo. No quieren cambiar de vida, no quieren estar como Jesús. Y eso es lo que está sucediendo. De que muchas personas no se quieren encontrar con Jesús ¿por qué? Porque están en las tinieblas. 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Entonces quiere decir que todas las personas que practican la verdad vienen a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra
de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y la gente acudía y era bautizada. Porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces, ¿qué? En ese tiempo Juan todavía no había sido encarcelado. Jesús bautizaba también. Déjame ver si es verdad lo que estoy diciendo yo, pero yo creo que dice, sí, es lo que dice, que Jesús también bautizaba. ¿Ok? Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y allí estuvo con ellos y bautizaba. ¿Qué quiere decir? De que Jesús también bautizaba. ¿Ok? Jesús también bautizaba. 24. Porque Juan aún no había sido encarcelado. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces mira a ver lo que dice aquí, lo que va a pasar aquí en el capítulo 25, en el versículo 25. Estamos en el libro de Juan, capítulo 3, pero mira lo que va a suceder aquí en versículo 25. Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado de Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos acuden a él. Entonces fíjate la discusión que quieren formar ellos ahora. Mira, le dicen, le dicen ellos a los discípulos. Ok, le dicen los discípulos de Juan a los judíos. Ok, hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, que el que está contigo al otro lado, el que estaba contigo al otro lado de Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos acuden a él. ¿Qué quiere decir? De que Jesús estaba bautizando también, entonces que la mayoría de las personas estaban acudiendo a donde estaba Jesús. Entonces prácticamente lo que esa gente querían formar era como especie de una división, porque si Jesús está bautizando y Juan está bautizando aquí, es para el mismo Dios, es para la misma cosa. Entonces eso es lo que a veces que también sucede hoy en día entre nosotros. Queremos hacer una cosa y entonces vemos que una persona está haciendo lo mismo que nosotros y entonces nos ponemos a hablar más de esa persona, cuando todos nosotros lo que tenemos que trabajar juntos, ¿para qué? Para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros. ¿Ok? Entonces fíjate como dice aquí en el 27. Juan le respondió, vamos a ver lo que Juan le dice, por lo que dijeron ellos. Juan le respondió: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado. Entonces Juan le está diciendo a ellos: ya no me estén formando confusión, ni quieran formar discusión ni divisiones. Juan les dijo: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Qué quiere decir? Que lo que está haciendo Jesús y lo que estaba haciendo Juan había sido dado del cielo. Entonces por eso no se puede formar divisiones. ¿Tú me entiendes? Ustedes mismos son mis testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Ahora mira aquí lo que quiere decir, le da a entender. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que la alegría mía ya se ha cumplido. Entonces fíjate lo que le está diciendo a los judíos que quieren formarle esa división. Yo le dije a ustedes de que yo era el que estaba anunciando por Jesús. Yo era el que estaba hablando por Jesús.
Entonces, ahora fíjate la comparación que dice, que le quiere hacer ahora. El que tiene esposa, ese es el esposo. Pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya está cumplido. ¿Qué quiere decir? De que él está contento porque él ha oído lo que Jesús está haciendo y que está haciendo lo mismo que está haciendo él, que está bautizando. Entonces ya él oído la voz de Jesús, que está haciendo lo mismo que él y está contento. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí él le puso la tapa al pomo, que es como decimos nosotros los cubanos, le puso la tapa al pomo, de que ya la gente ya no pueden decir más nada porque le habló con la verdad. Entonces fíjate como le dice aquí en el 30 ya para decir ya lo último para que no hablen más, para callarle la boca. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. Fíjate, es necesario que él crezca y que yo decrezca. Entonces, fíjate la humildad que tiene aquí Juan. Le está diciendo que es necesario de que él crezca y que yo decrezca. Y entonces, de todos modos, los dos están haciendo lo mismo, la misma obra. ¿Para qué? Para atraer a las personas hacia el Señor. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros, en las mismas iglesias, los mismos hermanos, estamos haciendo lo mismo, queremos hacer lo mismo. Entonces, lo que quiero es, quítate tú para ponerme yo. No, si pues, tenemos que trabajar juntos y tenemos que amarnos, una de las cosas fundamentales, que eso es lo que dice la palabra de Dios. 31. El que viene de arriba está por encima de todo. Fíjate lo que Juan le está diciendo ahora. El que viene de arriba está por encima de todos. El que está en la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. Entonces le está repitiendo lo mismo que había dicho, lo mismo que le había dicho Jesús a Nicodemio. Lo mismo que Jesús le había dicho a Nicodemio, se lo está diciendo a los judíos. Fíjate lo que le está diciendo. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que vio y oyó, pero nadie recibe su testimonio. El que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz. Entonces, lo mismo que Jesucristo le dijo, lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemio, él se lo está diciendo a los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que están mandados, ¿por qué? Se están se están dejando llevar por el mismo Dios. Los dos están trabajando por el mismo Dios y eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros trabajemos juntos y que todos nosotros estemos de acuerdo en seguir el camino de Dios. 34. Porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Fíjate lo que está diciendo aquí. Porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué quiere decir? Que la persona que viene por Dios y la persona que está hablando por Dios va a hablar las cosas de Dios, porque Dios no da el Espíritu por medida. ¿Ok? 35. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Estos son los últimos versículos de este capítulo que quería yo estudiar con ustedes. El capítulo 3, capítulo 3 del libro Juan. Juan capítulo 3. Fíjate aquí como dicen, aquí en el 35 aquí. El Padre ama al Hijo
y ha puesto en sus manos todas las cosas. ¿Quién es el Padre? El Padre es Dios. Y Dios le puso todas sus cosas en las manos de quién? De Jesucristo. Ahora fíjate como dice aquí en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios le cae sobre él. Mira qué cosa más bonita aquí lo que está diciendo aquí. Mira lo que está diciendo aquí Juan. Mira, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú crees en el Hijo de Dios, si tú crees en Jesucristo, usted va a tener vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios le cae sobre todo él. Entonces, mira, una de las cosas, ¿no?, que yo quiero decirle que acerca de esta clase, que debemos darnos de cuenta, que si usted cree en Dios, usted tiene vida eterna. Entonces no determina de que su mamá, ni de que su papá, ni de que su tío pertenezcan a la iglesia o que ellos sean cristianos. ¿Tú me entiendes? Es una relación personal que todos nosotros debemos tener con Dios. Entonces, si usted tiene familiares que conocen a Dios, ¿usted me entiende? Usted tiene su tío, tiene su mamá, tiene su papá, pero si usted no conoce a Dios, usted tiene que tener una relación con Dios directamente, porque eso es lo que quiere Dios. Fíjate lo que dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios le cae sobre él. Entonces nosotros para nosotros tener vida eterna, nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Entonces si usted no cree en Jesucristo, usted no tiene vida eterna. Entonces usted tiene que creer en Jesucristo para que tenga vida eterna. Entonces hay alguna persona de lo que están escuchando aquí hoy que no conocen a Jesucristo, que quieren conocerlo, quieren tener vida eterna, quieren tener el gozo que todas las personas que estamos con Jesucristo tenemos. Que hable con alguna persona que conozca y que estudien la Biblia, porque hay que estudiar la Biblia para saber lo que Dios quiere de todos nosotros. Entonces, ya voy a terminar esta clase y quisiera de que pudieran ponerle atención y pudieran comprender lo que yo acabo de decir acerca de la palabra de Dios y de la vida eterna, y de que no determina tus familiares toda tu familia puede ser cristiana. Entonces, a lo mejor usted se ha criado en la iglesia, pero porque usted se haya criado en la iglesia, porque usted se haya criado con sus familiares que pertenecen a la iglesia y conocen acerca de la iglesia, no quiere decir de que usted tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque eso mismo le había sucedido a quienes, a los judíos. Los judíos tenían una relación con Dios. La relación que tenían con Dios era un pacto que Dios le había hecho, que a los 8 días ellos tenían que ser circuncidados. Y entonces, si ellos no cumplían no cumplían ese pacto, ellos no podían pertenecer a qué, al reino de Dios en ese tiempo. Pues ahora es un nuevo pacto, y ese pacto es que uno para poder tener relación con Dios, uno tiene que nacer de agua y de espíritu. ¿Por mediación de quién? De Jesucristo, que se murió por todos nuestros pecados. ¿Ok? Ahí nos miramos la semana que viene o el mes que viene cuando terminemos esta clase. ¿Ok? Ya yo terminé esta clase. Ok, pero no la